Fue la primera superestrella de la historia del rugby. Su imagen arrolladora pasando por encima de sus rivales lo convirtió en el rostro de un deporte hasta entonces poco vendible. Su trágica muerte hizo que la camiseta de los All Blacks esté más negra que nunca. El rugby es una evolución directa del fútbol medieval británico, un oscuro y violento deporte que apasionaba a la gente de su época. 1823 sería el año en el que se engendrase el rugby. Según la tradición, William Webb Ellis, un estudiante de teología del colegio de rugby, durante un partido de fútbol cogió la pelota con las manos y la llevó hasta la meta contraria, marcando un gol. A lo largo del siglo XIX se desarrolló entre los colegios privados de Inglaterra un proceso de definición de las reglas del fútbol. Surgió la necesidad de unificar las reglas del juego y ponerlas por escrito. El 26 de enero de 1871 en Londres se fundó la primera federación de rugby, la Rugby Football Union. Gracias a la extensión del rugby por Gran Bretaña, se organizó en 1883 el primer torneo periódico internacional, el Cuatro Naciones, entre los 4 países británicos, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. En 1886 nace la International Rugby Football Board, organismo rector de este deporte. 1934 vería el nacimiento de la Federación Internacional de Rugby Amateur, formada a instancia de los franceses. En 1987 se crea el torneo más importante del rugby, la Copa del Mundo. A pesar de la rápida difusión del rugby por todo el mundo, sería la aparición de la bestia imparable la que dispararía la popularidad de este deporte. Jonah Lomu nació el 12 de mayo de 1975 en Auckland, Nueva Zelanda. Hijo de migrantes del reino de Tonga, tuvo una infancia muy dura. De niño estuvo involucrado frecuentemente en peleas, llegando a ver cómo mataban a su tío y a su primo. Vivió asediado por la pobreza, deformándosele los dedos de los pies al no poder comprar unos zapatos de su talla. Estuvo internado en el Wesley College, donde conocería el rugby. Vivió un verdadero drama familiar, pues su padre era un alcohólico que maltrataba a su madre. El joven Jonah, con 15 años, decidió abandonar su casa. Siendo ya por entonces evidente su talento, ficha por el Counties Manukau del Campeonato Nacional Provincial. Además, ya comienza a representar a Nueva Zelanda, participando en la selección sub-17. Con una combinación de tamaño, fuerza y velocidad nunca antes vista, era capaz de bajar de los 11 segundos en los 100 metros, midiendo 1,96 m y pesando 120 kilos.
Con apenas 19 años se convierte en el debutante más joven de la historia de los All Blacks. Pero hacerse un hueco en la potente selección de Nueva Zelanda no era nada fácil. Estuvo a punto de quedarse fuera de la Copa del Mundo de 1995, pero mientras trabajaba en un banco, lo llamaron para disputar el Mundial. En las semifinales frente a Inglaterra, tras protagonizar 4 ensayos, su figura arrollando al inglés Mike Catt da la vuelta al mundo. Era como intentar parar a un monstruo. Su fama explotó, convirtiéndose en el icono del rugby. La imagen arrolladora de un hombre de 1,96 m y 120 kilos, pasando por encima de sus rivales, aceleró el paso del rugby hacia el profesionalismo. La bestia imparable había firmado la jugada más enorme de la historia del rugby. Disputó la final de la Copa del Mundo en un partido épico que perdieron ante Sudáfrica. Había sido máximo protagonista de un acontecimiento deportivo histórico debido a la caída del apartheid. Tras el Mundial ficha por los Auckland Blues, con los que llegó a anotar 13 ensayos en las 3 temporadas en las que jugó. Desde su aparición, la figura del ala cambió para siempre. En 1996 llevó a su selección de Nueva Zelanda a ganar el primer torneo de las 3 naciones. Habían conseguido un hito al ganar todos los partidos del torneo. Su figura intimidaba a sus rivales con el famoso baile haka, impulsando a su selección a conseguir éxitos. Jonah Lomu se había convertido en el embajador de Nueva Zelanda y del rugby. Esto lo llevó a conseguir un contrato estratosférico con Adidas de $5 millones al año, además de recibir ofertas para jugar en la NFL. Jonah había conseguido convertir al rugby en un fenómeno global. Pero entonces, a finales de 1996, le fue diagnosticada una rara y grave enfermedad renal que lo apartaría temporalmente del rugby. Tras perderse el 3 Naciones de 1997, gana la medalla de oro en los Juegos de la Mancomunidad de 1998. A pesar del bajo rendimiento deportivo por culpa de su enfermedad, fue una de las figuras más mediáticas a finales de los 90. Llegó a tener su propio videojuego, Jonah Lomu Rugby. Tras fichar por los Chiefs y ser suplente en su selección durante varios partidos, por fin llega a la Copa del Mundo de 1999. Tras anotar 2 ensayos ante las selecciones de Tonga, de Inglaterra y de Italia, en semifinales se enfrentan a la selección de Francia, donde también vuelve a anotar en 2 ocasiones. Pero Jonah tiene que ver cómo la selección de Francia se lleva la victoria, impidiéndole el paso a la final del Mundial. La bestia imparable había vuelto a su mejor nivel, consiguiendo 8 ensayos en el Mundial, lo nunca visto. Sería su última participación en la Copa del Mundo. Con solo 2 participaciones y sin haber ganado nunca el título,
Fue nombrado el mejor jugador de la historia de la Copa del Mundo. En el torneo de las Tres Naciones del año 2000 se enfrentaron a Australia ante casi 110.000 espectadores en el partido del siglo. En el 2001 llevó a su selección a conquistar la Copa del Mundo de Rugby 7. En el torneo de las Tres Naciones del año 2002 fue suplente en el primer partido y en el resto del torneo ya no volvería a jugar. A pesar de ello, Nueva Zelanda se adjudicó el campeonato. En noviembre de este mismo año 2002, Jonah Lomu jugaría su último partido con los All Blacks. Lomu recibía diálisis 3 veces por semana debido al deterioro de las funciones del riñón. El agresivo tratamiento fagocitó su tremenda masa muscular. En julio del año 2004 le fue realizado un trasplante de riñón. Protagonizó una campaña de concienciación con Adidas, en la que contaba su enfermedad. Su deseo de volver a jugar y su afán de lucha y superación lo llevó a volver a jugar al rugby con los Cardiff Blues. El 4 de junio del año 2007 recibió la Orden del Mérito de Nueva Zelanda. En el año 2009 se presentó al Campeonato de Culturismo de Wellington, quedando segundo en la categoría de novatos y segundo por parejas, junto a Tracy Tullis. Se despediría del rugby en el año 2010, jugando en la tercera división francesa. El hombre que había entrado en el Salón de la Fama el 9 de octubre del año 2007 había protagonizado alguna de las imágenes más bellas de la historia del deporte. El 18 de noviembre del año 2015, el síndrome nefrótico lo placó para siempre. Jonah Lomu moría con apenas 40 años. Su poderío físico, avivado con una velocidad increíble, hizo que dejase tras de sí imágenes colosales. El hombre que trascendió el deporte oval para convertirse en un mito del deporte, logró pasar a la historia siendo recordado como el dios de la religión neozelandesa. Si quieres ver más vídeos, búscame en Facebook y en Twitter, Hugo Van Damme Sports. Comparte el vídeo y suscríbete a mi canal.